¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta tertulia especial en la que vamos a hablar de unas semanas que han estado cargadas de incertidumbre, de dudas y, por qué no decirlo, también de algo de pánico en un sector de la afición del Fútbol Club Cartagena. Una situación a la que se llegaba después de un mercado más complicado de lo habitual para la directiva albinegra, de un inicio de temporada con 3 derrotas en los 3 primeros partidos y también de una situación económica que se ponía en duda. Para hablar de todo ello y sobre todo de la rueda de prensa que tenía lugar a comienzos de la semana pasada, que daban tanto Paco Belmonte como Manuel Sánchez Breis, tenemos a dos referentes del periodismo deportivo de la ciudad. Por un lado, Francis Moya, compañero del diario La Verdad, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y por otro, Alejandro Moya, Cadena SER, SER Deportivos Cartagena, bienvenido también, Alejandro. Muchas gracias, Javi. Bueno, vamos a ir desgranando poco a poco esa rueda de prensa que daban Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, pero antes os pido una pequeña valoración de lo que ha sido este verano y cómo lo habéis vivido vosotros. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí, sí. Por edad. Con las caras hay que empezar. Se da preferencia. No, hombre, ha sido, lo dijo Breis, ¿no? El pasado martes ha sido el verano más complicado desde que ellos están aquí y no hacía falta que lo dijera porque ya creo que los que estamos en el día a día pues no nos hemos dado cuenta, ¿no? de que faltaba evidentemente capacidad. La capacidad económica estaba mermada, como explicó otro día Paco Belmonte, que hubiera estado bien, creo yo, que se hubiera explicado antes para que todo este nerviosismo y este ambiente de, como tú comentabas, de pánico que se ha generado, pues no se hubiera generado. Había 1.100.000 euros menos para firmar por la sanción impuesta por la Liga y claro, al final eso te merma. ¿Y de qué manera, no? Ya no solo en los futbolistas que puedes ir a buscar, sino que además en jugadores que tú crees que al final puedes conseguir, en tener que esperarlo hasta el final, como ha sido el caso de Tomás Alarcón, de Narváez, de Embaló, del portero Lizoain. Es decir, ha estado, digamos, mucho tiempo parado porque no tenías capacidad económica para firmarlo antes. Y luego, con el tema de Askovic, que supongo que ahora lo hablaremos, que al final se ha convertido en una pieza capital de todo ese engranaje porque tenía el sueldo más alto de la plantilla y para que el Cartagena pudiera escribir a los jugadores que quería escribir, necesitaba que el croata saliera. Todo eso, digamos, salpicado de 3 derrotas para empezar la temporada, de un cambio absoluto en el proyecto por el cambio del banquillo, por la llegada de Víctor, pues han generado un caldo de cultivo, en mi opinión, excesivo, y ese gen de la autodestrucción que yo siempre le llamo que tenemos en Cartagena para el fútbol y para otras cosas, pues que teníamos ahí un poquito escondido, ha vuelto a brotar, ¿no? Por sí solo y la verdad que ha sido un mes de agosto creo que muy complicado, muy complicado. Un poco también en la línea de Francis, ¿no? Es verdad que lo decía Sánchez Breis, que había sido el verano más complicado de su llegada al club hace 8 años y se ha podido ver entre Arnau Solá, que fue el 6º fichaje, si no me equivoco, y José Fontán, creo que fue un mes sin incorporaciones, más de un mes incluso sin incorporaciones. Quiero decir que ha sido un mercado difícil. Yo creo que la dirección deportiva han tenido que pasarlo mal y me consta que ha sido así, que han tenido que sufrir a la hora de traer fichajes. Por tema económico también han estado muy limitados y es verdad que ese rum que se ha ido generando en la afición, sobre todo, claro, exponente de las redes sociales, que ahí hay quizá más toxicidad que en otros sitios, sí, ¿no? de la sociedad, pero es verdad que ha sido un mercado muy complicado. El tema económico obviamente influye, como decía Francis también, creo que hubiera sido importante que se hubiera dicho algo antes para tranquilizar un poquito y que esa toxicidad no se hubiera retroalimentado tanto como se retroalimentaba y se generara un ambiente, bueno, en el que se comentaban cosas. Yo he leído comentarios en redes sociales por auténticas barbaridades de que si querían dejar caer al club, sí, que si ya no había dinero, que si quieren destruir el equipo, que sí, ya se quieren ir al Murcia. Sí, la historia, ¿no? El Felipe Moreno ya no mete dinero, etcétera, ¿no? Y al final serían una serie de barbaridades que yo creo que hubiera estado mejor cortar antes de raíz para que no surgieran, ¿no? Es verdad que yo creo que también valoro positivamente la rueda de prensa de la pasada semana con Belmonte, con Breis dando la cara. Yo creo que eso debería ser algo, si no obligatorio, pero sí habitual después de cada mercado, tanto de verano como de invierno y quizá incluso también a final de temporada. Eso ahora de forma positiva. Quizá podían haber habido, aunque son comunicados, ¿no? Un poquito antes para tranquilizar el ambiente y entiendo que la situación económica ha hecho que tema de Askovic también, por supuesto, que sea un mercado un poco más complicado, un verano más difícil de lo habitual en la dirección deportiva.
Pues habéis comentado los dos el sufrimiento que han tenido que vivir tanto Paco como Manolo, como toda la dirección deportiva del Cartagena. Vamos a escuchar, si os parece, las primeras palabras que dijeron en esa rueda de prensa y las comentamos. Creo que en los últimos 60 o 70 días se ha vivido y hemos vivido un ambiente de falta de respeto total y absoluta a todas las personas que formamos parte de este escudo. Total y absoluta. A todas las personas que hemos traído aquí a este club. Y eso yo como presidente del club, evidentemente, no lo voy a permitir. Y ha sido un verano, hablabas tú de 60, 70 días, ojalá fueran 60 o 70 nada más. Y gracias a todos ellos ha sido posible, pues seguramente pasar y sacar para adelante el peor verano, el peor con muchísima diferencia, desde que Paco y yo estamos en el fútbol y estamos en el Fútbol Club Cartagena. Hasta el punto que en más de una ocasión, incluso le he hablado con Paco, de que si no es porque es el Fútbol Club Cartagena, si no siento este club como mío, como algo mío de verdad, yo estaría en mi casa hace mucho tiempo. Porque como dice Paco, las faltas de respeto han sido continuas y absolutas. Para que luego alguien, no voy a decir nombres, a través de un mensaje, diga que no tenemos honor o algo así. O para que alguien diga que nosotros el proyecto nos da igual, que lo que queremos es irnos o que si estamos trabajando para otro club. Podríamos estar en otros clubes y en otros proyectos ganando mucho más dinero que aquí, pero si estamos aquí porque consideramos esto nuestro. Bueno, palabras duras, contundentes, tanto de Paco como de Manolo. No sé qué sensación os dejaba escuchándolo porque bueno, se mostrabais, como decíais, dolidos ambos, ¿no? Sí, se mostraban dolidos. Yo lo entiendo en parte también, ¿no? Porque sobre todo, como son los dos que se meten, miran mucho también las redes sociales, es verdad que había una toxicidad enorme, ¿no? Es verdad que yo, bueno, pues recomendaría, yo sé que es difícil, es más fácil decirlo que luego hacerlo, ¿no? Pero intentar aislarse de todo ese ambiente. Trabajar, que me consta que lo han hecho, y tratar, pues eso, de que ese tipo de comentarios vertidos en redes sociales, sobre todo, no les afectará tanto. Yo entiendo que ha sido un verano complicado por todo lo que hemos comentado, por tema económico, porque los fichajes, y sobre todo muchos de ellos los importantes, que al final van a ser, yo creo que están llamados a ser del once inicial, como puede ser Alarcón, como puede ser Narváez, muchos jugadores importantes se han retrasado mucho al final del mercado, y sobre todo si lo comparamos con el de la temporada anterior, que el 31 de julio estaba la plantilla cerrada totalmente, el mes de agosto fue un mes mucho más tranquilo, pues la diferencia habrá sido grande, ¿no? Es verdad que yo entiendo que les afecte tanto esos comentarios, pero como recomendación creo, a lo mejor no están tan acostumbrados a recibir críticas, que eso es otro punto también yo creo importante, pero intentar aislarse y que no les afecte tanto, ¿no? Sobre todo cuando están en un cargo y están tan expuestos como están en la dirección deportiva o en la presidencia de un club como el Cartagena. Decía Francis Manolo, hacía referencia, bueno, se hablaba de que nos queríamos ir a otro club, hasta qué punto, bueno, eso ha sido alguna vez una posibilidad real. Por el tema de Felipe Moreno, sí, que hablamos del Real Murcia, por dejarlo claro, para el que no lo tenga tan claro, ¿no? Felipe Moreno, socio de Belmonte, siempre relacionado con él, de repente llega al Real Murcia y se hablaba de que, bueno, se iba a dejar morir al Cartagena para ir al Real Murcia. Pues eso no tiene ningún tipo de sentido. O sea, a ver, si esto está más claro que el agua, si todo hemos contado en la radio, en la SER, en La Verdad, en la tele, en todos sitios, que en 2015 Felipe Moreno ayuda a Belmonte y Bres a entrar en el Cartagena, les presta dinero, ha estado colaborando en el tema de Carrasquilla, en las inversiones que ha hecho el club, pero llega un momento en el que Felipe Moreno vende el Leganés y quiere tener un proyecto nuevo, un proyecto en el que él sea la cabeza visible, y se hace con el Murcia, ¿no? Y a partir de ahí los caminos se separan, pero que poco sentido tendría, incluso en el peor de los escenarios, dejar caer un club de segunda división con un presupuesto de 9 millones de euros que sabes que tiene garantizado siempre un pago de 6.4, decía otro día. Ese es el tema, que al final el 70%, claro, 75% del presupuesto, claro, que tiene el Cartagena al final son derechos de televisión, claro, ¿no? Que no es, claro, que lo pusiera quien, Paco Belmonte o Felipe Moreno, ¿no? De su bolsillo. Es que un club en segunda división, claro, si no te vuelves loco ni haces barbaridades, un club te deja dinero, me refiero, no es deficitario, no pierdes dinero, al contrario, si tienes capacidad para firmar 2 o 3 futbolistas jóvenes y luego los vendes, estás sacándole rendimiento y es algo que se ha hecho en los últimos años. El tema de Jansson, el tema de Carrasquilla, se sigue intentando, no tiene ningún sentido, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro.
del tema de las redes sociales, que yo creo que también nosotros los periodistas somos culpables, nosotros. Al final Paco y Manolo, aunque llevan mucho tiempo fuera de la profesión, siempre lo dicen, son periodistas. Yo trabajé con ellos, es la verdad, y al final los que somos periodistas sabemos que te puedes ir a donde te vayas, pero ese fondo siempre lo tienes, y ellos son. Nos gusta un poco, hay que decir las cosas, a los propios periodistas nos gustan un poco las críticas, porque yo soy el primero que abro mi perfil de Twitter y cuando veo un tío que me, bueno, por supuesto, si me insulta y me falta el respeto, me afecta demasiado, que no debería afectarme, pero nos gusta un poco y a ellos les gusta un poco la crítica, pero la verdad, la realidad, la única verdad del fútbol, más allá de que estemos todos equivocadamente tan centrados en las redes sociales, es el campo, es el estadio. Y si vosotros que habéis estado los 2 primeros partidos de esta temporada en el Cartagonova, el día del Eldense, el Cartagena hace un partido muy malo, pierde 0-1, y ahí no hay ni un pito ni un reproche. Y el día del Levante, que se vuelve a perder, si os dais cuenta, la segunda parte la afición está volcadísima. Está volcadísima. Y al final del partido se despide con aplausos. O sea, nada, cuando decía hay que mirar al palco, hay que mirar al palco, hay que echarlo. O sea, absolutamente nadie está mirando al palco y está pensando nada más que en que el equipo gane su primer partido, que por fin lo ganó en Villarreal, y en que levante el vuelo. O sea, que también muchas veces nosotros, tanto en este caso Belmonte como Breis, como hay que hacer autocrítica, nosotros mismos, en vez de estar preocupados de lo que tenemos que estar preocupados, nos preocupamos demasiado de lo que dicen las redes sociales, muchísimo. De hecho, decía Manolo en la rueda de prensa que ellos tienen claro que la afición del Cartagena es la que está en el estadio y no lo que se ve de forma puntual. Bueno, pero en el fútbol, y yo creo que en cualquier estamento de la sociedad, ¿no? Al final las redes sociales son una parte, pero no son el todo. Claro. Y hay mucha gente, y también por tramos de edad también, por supuesto, que no tienen acceso a las redes sociales o no están tan metidos en redes sociales y siguen siendo aficionados del Cartagena, siguen siendo abonados e incluso además muchas veces son más agradecidos, ¿no? Porque tienen a lo mejor un poco más de lomo, un poquito más de bagaje, ¿no? Y han visto lo que ha sido el Cartagena también históricamente y están muy agradecidos a lo que hay ahora también. Hubo un tuit del compañero José Pastor el otro día de Fesita que me encantó, que decía que su padre, que lo que tú dices, un aficionado mayor, que ha toda la vida yendo al FC, que no sabe lo que es Twitter, no sabe lo que es Instagram, tal igual, que posiblemente lo sienta a ver la rueda de prensa y el 60% de la rueda de prensa no la entiende, no se entera de qué está pasando ahí, no se entiende. Hay muchísimos aficionados, como dice Alejandro, que son aficionados de toda la vida, que saben perfectamente quién hemos tenido aquí, qué tipo de dirigentes hemos tenido, cómo el club, año sí y año también, ha terminado llegando al 30 de junio con denuncias por impago en la AFE, con problemas económicos, con todo tipo de penurias. En segunda vez, y hombre, yo no digo que Belmonte y Breis no se equivocan, claro que se equivocan, ahora lo hablaremos del lenguaje para mí vulgar, soez, zafio, burdo, que no tiene cabida en ningún sitio, y menos en una comparecencia pública, claro que se equivocan. Pero yo creo que si ponemos en la balanza la gestión de estos últimos 8 años con lo que ha sido el Cartagena en los otros 80, estamos todos de acuerdo, y sobre todo los más veteranos, que estamos viviendo la edad de oro del fútbol cartagenero. Sí, y yo creo que además los datos están ahí, cuarta temporada en el fútbol profesional, históricamente solo en los 80 se llegó a estar 6 años. Sí. Quiero decir que ya estamos hablando por lo menos de la segunda mejor etapa, al menos cronológicamente, ¿no? del fútbol en Cartagena, y seguramente estas temporadas, tú lo sabrás mejor que nosotros, Francis, menos sufridas que aquellas de los 80. Las 6 de los 80, claro, quitando un año, que fue la 84-85 con el fallecido Chuchi Aranguren en el banquillo, que el equipo quedó octavo. Las otras 5, el Cartagena se salvó del descenso en la última jornada o en la penúltima. Bueno, en la sexta bajó, ¿no? O sea, con 4 salvaciones agónicas y un octavo puesto. Pero al margen de eso, cómo estaba el club en 2015 cuando llegan Belmonte y Breis. Cómo todos sabemos lo que pasamos ese año. Los jugadores en el estadio sentados, salvemos al Fútbol Club Cartagena. Lo sabemos, no se te acordará aquel partido que jugamos con las Peñas una mañana con la plataforma Salvemos al Cartagena, los periodistas, el club y los aficionados en la organización Mediterráneo. Vendimos 60 camisetas. Lo digo también porque muchas veces la gente cuando dice que el cartagenero, que esto ya podríamos escribir un tratado de sociología y no terminaríamos nunca, ¿no? Pero que el Cartagena se moría y esa mañana vendimos 60 camisetas. Muy poca gente. No vendimos 6.000 camisetas. Ni vendimos cuando dice la gente del Murcia, las pulseras del Murcia. Bueno, pues el Murcia no sé las pulseras que vendió, pero vendió muchísimas más pulseras que nosotros camisetas. Y el día de Lucena, como tú dices, aquel día famoso de Salvemos al Cartagena, en el estadio éramos 1.500 personas, 2.000. O sea, no llegaba a y el club se estaba muriendo, El club se estaba muriendo, lo digo porque bueno, también podía haber venido algún empresario fuerte de Cartagena o podría haberse juntado gente importante de Cartagena y haber salvado el proyecto. El proyecto se moría. También podía haber el ayuntamiento haber
puesto ahí esa mano salvadora, como otros muchos municipios, para salvar, y el proyecto se moría, y el proyecto se hundía, y no se hundió de milagro, como sabéis, por el gol de Carlos Martínez en Las Palmas. Y a partir de ahí todo ha sido mejorar. ¿Que se han equivocado Belmonte y Brais? Por supuesto. ¿Que han hecho cosas mal? Por supuesto. Que el otro día, por ejemplo, cuando Belmonte dice esto de que esto es una empresa y tal, si ya lo sabemos, no hace falta que lo digas, porque parece No, pero que... hay gente que se lo olvida, eso también hay que decirlo. Sí, gente que dice el club es mío, ¿no? Y como saco mi abono, puedo decidir hasta el color de la camiseta, o si las redes son horizontales o verticales. Podemos opinar, podemos decir que esto está mejor o peor, pero que sepamos de dónde venimos y que yo, sinceramente, vosotros también sois más jóvenes que yo, pero habéis visto gestiones anteriores y la gestión actual, hombre, todo es mejorable en esta vida, pero seamos consecuentes y sepamos dónde estamos y dónde estábamos antes. No tiene punto de comparación y hay que ponerlo todo en contexto. No quiero dejar pasar la oportunidad de escuchar, hablabas antes del tono un poco soez que utilizó sobre todo Paco en la rueda de prensa. Vamos a escuchar esos cortes y también los comentamos y pasamos al tema que has introducido ya, Francis, del tema económico, ayudas de ayuntamiento, comunidad. Lo escuchamos enseguida. Es jodido, es muy jodido. Para luego leer a 3 payasos por ahí diciendo que no sé qué, no sé cuándo. Vete a tu casa, payaso, eres un payaso. Y luego me ves por los bares y te pones a saludarme. ¿Qué pasa, presidente? Payaso, es lo que eres. Idiota, es lo que eres, un payaso y un idiota. Siempre hemos dicho que un club de fútbol no es solamente lo que sucede en el terreno de juego, es muchísimo más. Y lo más importante de un club de fútbol es su afición y su masa social. Eso no quiere decir que porque haya no voy a decir la palabra, 4 idiotas por ahí que se dedican a insultar, que nosotros perdamos el norte y no sepamos cómo es verdaderamente la afición del Fútbol Club Cartagena. La afición del Fútbol Club Cartagena es la que nos encontramos todos los días en la calle, en los desplazamientos, en muchísimos sitios, y nunca ha tenido a la cara una falta de respeto con nosotros. Todo lo contrario, siempre son palabras de cariño, de aliento, y que nos hacen sentir como unos cartageneros más. Y esos para mí son los verdaderos aficionados del Fútbol Club Cartagena. No otros que ponen en duda el trabajo de Paco, el mío, el de Sibori, el de Joaquín, el de Javi, el de Paco Egea, el de Simón, el de Pepe Aguilar, el de Richie, el de César Remón. Bueno, lo hemos escuchado, sobran un poco las palabras, los términos que utilizó Paco Belmonte, muy polémicos también. De hecho, Francis, tú tuviste también parte importante ahí, te viste implicado, pero ¿qué os pareció sobre todo que Paco utilizara estos términos que hay gente que no le ha terminado de convencer del todo? Hombre, yo creo que cuando tú eres el presidente de una institución, de un club como el Fútbol Club Cartagena, un equipo de segunda división, de la Liga Hypermotion ahora por temas de patrocinio, tienes que mantener un poco más la forma. Yo creo que en eso estaremos todos los que estamos aquí en esta mesa, y yo creo que los 8.800 abonados... Y el propio Paco Belmonte. Seguramente, sí. Ese tipo de vocabulario no se puede utilizar en una rueda de prensa de cara al público y que sabes que te van a estar escuchando y que encima se va a hacer viral, como se hizo. Ya podemos entrar luego a debatir si con clickbait en algunos casos, etcétera, etcétera, sacando las declaraciones de contexto, pero está claro que eso es un vocabulario que no hay que utilizar, ¿no? Porque al final está representando a mucha gente, a un club, a una historia, a un equipo, etcétera, y eso hay que dejarlo de lado. Es verdad que yo creo que también muchas veces Paco utiliza ese tipo de vocabulario para intentar como parecer más cercano, ¿no? Yo creo, y a veces quizá yo creo que se pasa de frenada, y lo hemos visto en alguna ocasión que ha utilizado ese tipo de vocabulario, yo creo que más coloquial, para acercarse al aficionado. Yo creo que ahí se equivoca, ¿no? También yo creo que se calienta de más, es obvio, yo creo que lo acabamos de ver, que se calienta de más, y bueno, ese tipo de vocabulario yo creo que debería estar desterrado en un ambiente tan formal como una sala de prensa, representando un equipo como ese, aunque yo entiendo también, Paco, intentar acercarse, ¿no?, al aficionado de a pie, pero yo creo que ahí el otro día sacó los pies del tiesto y se equivocó, sin duda. Yo creo que Paco también lo hace con intención de llamar la atención, porque quería lanzar mensajes muy importantes, sobre todo el tema que ahora digo que lo escucharemos de la comunidad del ayuntamiento. Quería que fuera una rueda de prensa que también tuviera impacto y consecuencias, ¿no? Entonces, a lo mejor también utilizar esos términos para que la gente dijera, oye, aquí pasa algo importante. Eso lo ha eclipsado también un poco. También es cierto. Ahí el pasarse de frenada, pero sí que quería que tuviera repercusión. Totalmente, Javier, estoy totalmente, Javi, de acuerdo contigo. Yo creo que él sabe que la gente está esperando, él sabe que hay mucha expectación, y él intenta, efectivamente, como que su mensaje sea potente, sea cercano, como dice Alejandro, que por cierto, también creo que de valorar, que aquí hemos tenido un presidente como Paco Gómez, que en 11 años dio 2 ruedas de prensa. Y fíjate si pasaron cosas, porque con Paco Gómez pasaban cosas todos los días. Y hablo de Paco Gómez, pero otros presidentes que ni creen
que estén capaces, o sea, que están por encima del bien y del mal y no creen que estén obligados a dar la cara y salir. Paco quiere, como dice Alejandro, muy atinadamente, usar un lenguaje muy coloquial, muy cercano, muy de soy uno de vosotros, no soy el típico tío que solo pisa moqueta, y al final, entre esas ganas suyas de llamar la atención, de aquí estoy yo y de que lo voy a decir, quiero que llegue a todo el mundo, y ese calentón que lleva, al final es como una especie de cóctel ahí, que al final explota y le explotan las manos. Yo creo que él sabe que se equivocó, porque al final lo que quería decir, todos esos mensajes que algunos yo comparto al 100% que él mandó durante la rueda de prensa, pues lamentablemente quedan eclipsados en estos tiempos, como dice Alejandro, del clickbait, del pinchazo barato, me da igual lo que pase, porque en Madrid les da exactamente igual, le importa un pimiento, no sabe el presidente ni quién es Paco Belmonte, lo único que interesa en las reacciones de Madrid es: vamos a poner un vídeo hoy, que aparte esta semana que no hay fútbol, ni Champions, ni hay fichajes, tal, vamos a poner un vídeo a ver si mucha gente pica y tenemos hoy un buen tráfico de noticias en nuestra web. Ese es el resumen de lo que pasó. Bueno, yo creo que lo que estaba claro es que al final esas palabras entraron dentro de un ejemplo y no iban dirigidas a nadie, que a día de hoy Sí, claro, conozco gente que todavía lo pensaba que iban... Claro. Sí, Supongo que tendría un destinatario, pero no estaba ahí Claro, presente en la rueda de prensa, ¿no? Sí. O igual no, ¿sabes? O Sí, igual era claro, una cosa puede muy general, ¿no? Pero no había, como hemos leído por ahí en algún sitio, Paco Belmonte explota contra un periodista. No es mentira. Además, él lo repitió varias veces, que puede estar más en desacuerdo o menos con la labor que ejercemos los periodistas, pero que respeta al máximo lo que cada uno piensa. Es más, decía que él lo que quería es que en este entorno de Cartagena la crítica, la mejor, la peor, la constructiva, la destructiva, la hicieran periodistas, gente titulada, formada, que estaba en los medios, y no que se hiciera en las redes sociales. Bueno, nos adelantamos un poco con ese tema y aprovechamos para comentaros las palabras que tenía Paco Belmonte sobre el entorno, y también en este caso nos tocaba a nosotros sobre el periodismo más concretamente. La información ha ido degenerando hacia un entorno no profesional, y seguramente vosotros estaréis de acuerdo, no lo sé. Os lo dicen dos periodistas. El entorno del club, desgraciadamente, no es lo profesional que exige un entorno de un club profesional. Me explico. Hay más periodistas dentro del club que fuera del club, cuando venimos aquí. Periodistas o gente que sigue al club. Eso es un problema. Es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque al final no somos capaces, como institución, de que al 100% de nuestros abonados le llegue la información real de lo que realmente hace el club. Que puede ser bueno, malo, regular o muy malo. Vosotros ahora hay un mensaje que se transmite, la gente, la opinión que tiene es de profesionales. No es la opinión de alguien que no es profesional y va generando un foco de opinión. O sea, si un payaso dice payasadas y la gente se agarra a las payasadas que dice un payaso, al final la opinión es de lo que dice un payaso. Si lo dice un profesional, tú puedes decir: el presidente es un desastre. Oh, bien, perfecto. El equipo es una mierda. Perfecto. El entrenador no tiene ni idea. Perfecto. Pero es un entorno de profesionales. Y lo dice 1, 2, 3, 5. Genial. Pero lo que no puede ser es que la opinión generalizada sea de gente no profesional. Que una prensa que genera opinión es mucho más potente. Luego podemos estar de acuerdo o no. Yo puedo pensar que tú dices gilipolleces, o que Juan dice gilipolleces, o que Rubén las dice, y tú puedes pensar que nuestros fichajes son una mierda. Perfecto. Pero creo que eso potencia al club como tal. Potencia, nos hace tener fuerza. Igual que lo que hay aquí sentado hoy es una ventaja competitiva respecto al español, a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es evidente que nos toca y nos tenemos que comer una parte de esas palabras. ¿Qué pensáis? Si lo tomasteis también como algo personal, si pensabais que era algo más genérico. Yo no me lo tomé en lo personal. Yo es verdad que no pude estar en la rueda de prensa porque era mi último día justo de vacaciones, pero sí que la he visto y la he analizado, yo creo que en profundidad. Yo no me di por aludido, ¿no? Yo creo que, por lo menos de los compañeros que yo conozco y con los que podía hablar, yo creo que ninguno se dio un poco por aludido, ¿no? Que ese mensaje fuera para él. Bueno, dentro del mensaje que quería mandar, yo creo que también Paco Belmonte, ¿no?
que quizá pueda eclipsar, como hemos dicho, otros mensajes que yo creo que eran más importantes, como podía ser el tema de los problemas económicos del club, la falta de apoyo del ayuntamiento y de la comunidad respecto a otros equipos de la misma región. Si puedes decirlo. Te puedes decir, Respecto al Real Murcia. Respecto al Real Murcia. Sí, respecto al Real Murcia, y bueno, también pasa también en el fútbol sala, pero bueno, en fin, en este caso respecto al Real Murcia. El tema de Ascovic también, que era otro de los temas importantes que había sobre la mesa, el mercado, porque había sido como había sido. Y yo no me lo tomé mal. Yo creo que, bueno, que es verdad que los periodistas, en cierto modo, también tenemos que hacer siempre autocrítica, que a veces nos cuesta. Yo el primero a hacer autocrítica. Pero yo creo que en general no se pueden quejar de la labor del periodismo en Cartagena, porque yo creo que desde el primer día que llegaron en 2015 se han encontrado un terreno muy sembrado, y todo ayuda, a favor, el viento a favor, por toda la prensa, ¿no? O sea, que quiero decir que en ese aspecto yo creo que no pueden tener demasiadas quejas de la prensa de Cartagena. Yo es cierto que igual en el momento ahí en el fragor de la batalla y la rueda de prensa, que estaba ahí en primera fila, y bueno, sí que me calenté un poco, a lo mejor cuando le pregunto al final, ¿no? Esa pregunta que a él le molestó, le digo, oye, porque él saca un poco de pecho diciendo que hay más periodistas trabajando en el club que fuera. Y, hombre, ¿en qué momento, teniendo tantos periodistas en el club, ninguno le dijo a usted que aquel famoso mensaje contra Ascovic del tuit era una bastante mala idea publicarlo y tal? Y a él le molestó y luego bueno, él dice que de hecho hay veces que no consulta a su gabinete, sino que... Y a lo mejor yo creo que en ese momento sí me pude sentir atacado, pero no por mí, porque yo lo sabe Alejandro, nosotros la verdad estamos siempre en los entrenamientos, en las ruedas de prensa y tal, y yo muchas veces he pisado unos charcos que a mí no me corresponden, pues, en algún artículo de opinión en el periódico y tal, me he quejado precisamente de eso, ¿no? Que somos tan pocos, siempre los mismos, Alejandro, Dani, Rubén, yo, los mismos, somos muy pocos, y que luego tú ves el tratamiento de medios nacionales, no voy a decir nombres, pero medios nacionales, a clubes de provincias, y existe un tratamiento, cosa que en el Cartagena no existe. O si abrimos el velón de los medios autonómicos, que también me ha costado enemistarme con gente que no entiende por qué lo digo, pero soy así, yo no me callo. Y como no me puedo callar, pues el día que me calle me callaré para siempre, pero evidentemente el trato que hay en los medios regionales hacia el Cartagena no tiene nada que ver al que hay con el Real Murcia. Por historia, por tradición, por lo que tú quieras, pero afortunadamente para nosotros hoy el Cartagena está en segunda división y el Murcia está en tercera, o en primera federación, o en segunda B, como quieras llamarle. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy de acuerdo con Belmonte en el sentido de que haría falta que hubiera una mayor masa crítica profesional, que hubiera, digamos, un mayor número de gente auditando, ojeando, mirando lo que hace el club en el día a día, y eso nos evitaría muchos problemas con las redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que pasa es que también te digo que a lo mejor esa reflexión la he hecho después, en el fragor de la batalla. Personalmente, Francis, no me sentí atacado, tampoco aludido, por tanto en cuanto nosotros estamos, el periódico al que represento, todos los días en el día a día, pero sí que no me gustó ese comentario, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo que a lo de las palabras vulgares y tal. Al final, lo importante de la cuestión, en lo del proyecto, en los 90 minutos y tal, lo considero prácticamente una anécdota. No es relevante, no es tan importante si hay 2 periodistas o 15 en la sala de prensa. Digamos que son dos temas diferentes, ¿no? Por un lado, el número de periodistas que hay en sala de prensa siguiendo al club, y por otro lado, el trato, que es verdad que yo pienso que el trato, por lo menos con los medios locales, no puede tener quejas, Paco. Alejandro, otro tema es los medios regionales. Hemos remado, posiblemente también porque en mayo de 2015 vimos que esto se caía, el chiringuito se caía. Es que a mí me gusta, es que siempre estás pensando en el pasado, cuando digo muchas veces, firmo 15 años seguidos en segunda. Y hay gente, ¿hasta cuándo va a estar así? Claro. ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo vamos a ser un equipo de segunda? ¿Hasta cuándo hay que agradecerle algo que pasó en 2015? Y es como, es que no pasó en 2015, es que sigue pasando, claro. Al final, todo esto, hay que conocer el pasado y sabemos que estamos aquí por lo que viene de atrás, pero lo que viene de 2015, y lo de 2015 por lo de Paco Gómez en 2004, si no me equivoco, todo va arrastrando una cosa tras otra, entonces es un proceso. La desaparición del 2005, el equipo en tercera, o sea, es que yo tengo 45 años y llevo 20 en la profesión, pero es que antes de los 20, desde que tengo uso de razón, que iba al Marjal, estoy yendo al Cartagena, y cuando yo me acuerdo, yo estaba en la universidad y un domingo a las 4 de la tarde me levantaba de una mesa con familia, con amigos, para ir al
al Cartagonova, aficionado, hablo de aficionado, a ver al Cartagena Ontinyent, o el Cartagena Valencia Mestalla, o el Dieter Zafra, o el Jerez de los Caballeros, con 800 personas o 500 que estamos, y la gente se reía. Te miraban raro. Tremendo friki. Casi me hizo un favor cuando ya me saqué la carrera, empecé a trabajar en La Verdad y ya era una obligación laboral tener que cubrir eso, ya tenía por lo menos en mi trabajo, pero te miraban raro, eres un auténtico friki. Sí. Pero si el Madrid juega a las 9, ¿qué haces a las 4 de la tarde levantados desde una mesa para irte al Cartagonova a ver al Dieter Zafra? O sea, venimos de eso. Gente, es que siempre está igual, es que hasta cuándo vamos a tener que estar pensando en lo que era. No, es que, insisto... Hay que ser consciente de dónde venimos y quiénes somos, claro. Es que esto no lo he visto nunca, he visto estos 4 años y los 3 años después de Alcoy. Para mí eso es relevante, muy relevante saber de dónde viene. Y volviendo un poco al tema del periodismo, ¿no? Yo creo que esto se enmarca dentro de una crisis global que hay dentro del periodismo, que ha afectado a muchísimas redacciones, cada vez hay menos medios, menos profesionales trabajando en general en los medios. Y si comparamos las redacciones que hay, los medios de comunicación que tienen redacción en Cartagena con los que hay en Murcia y el tamaño de las redacciones de Cartagena con las redacciones de Murcia, es enorme. Probablemente demasiado injusta la diferencia que hay entre las redacciones, en general, hablo en general de los medios, entre una ciudad y otra. Totalmente. ¿No? Y luego que el periodismo local, lamentablemente, languidece. Yo soy el enamorado del periodismo local. Para mí lo más importante del periodismo, ¿saben? Porque evidentemente es el que he mamado, es el periodismo local. Aquí podríamos estar ya hablando y saliendo del tema. Si quieres, no, a mí me parece perfecto porque creo que es una reflexión que la gente necesita saber es que la también. gente tiene que saberlo, que languidece. Y si languidece, evidentemente no por culpa de los que somos periodistas y nuestras empresas que seguro que estarían encantadas de ganar muchísimo dinero y tener las redacciones llenas, en vez de mermadas de periodistas y ganar muchísimo dinero. Pero si el periodismo local languidece, entonces muchas cosas es porque la gente, por lo que sea, ha dejado de interesarle, no paga por ello y las empresas, los patrocinadores no entran, no entran en él. Entonces, nosotros no somos culpables de eso. Solo hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, teniendo en cuenta, como bien dices tú, bueno, desde 2008 todos los medios quedan cerrados. El otro día leía un informe de Periodistas Sin Fronteras, creo que son 14.000 periodistas han perdido su puesto de trabajo en España desde el 2008, han cerrado no sé cuántos medios. Oye, pues los que quedamos intentamos hacerlo lo mejor que podemos dentro de nuestras limitaciones. Y que nos gustaría tener, insisto, muchos más compañeros, que un entorno mucho más saludable, que un entorno mucho más profesional, sí, pero no depende de nosotros. De hecho, nos pasa a nosotros eso que comentas, cada vez que salimos a la calle a preguntar por cualquier tema, y vosotros tenéis que notar más la diferencia, que lleváis más que yo en esto, pero cuando salimos a preguntar nos cuesta mucho encontrar a gente que sepa de qué estamos hablando, claro. Ya sea a nivel deportivo, que y mira que el deporte mueve, nos cuesta mucho, un tema político, tema social, cuesta mucho saberlo, y creo que al final igual es un círculo vicioso de que si el periodismo local no interesa, a la gente no le interesa y se va retroalimentando, ¿no? Pero creo que es el problema. Que también todos tenemos nuestros gastos, nuestra familia, nuestra hipoteca, nuestro alquiler, necesitamos tener un sueldo y poder vivir, ¿no? Está claro, si por otro lado la gente se ha acostumbrado al maná de las redes sociales, en la que, por cierto, cada vez es más difícil separar el grano de la paja, porque es imposible muchas veces saber dónde está la fake, dónde está la noticia. ¿Cuántas cuentas hay en Twitter de fichajes, de gratis, no sé? Como esto es gratis, pues me abono a lo gratis. Claro. No, evidentemente, al final vamos, digamos, todos empujando el carro, hasta que el carro caerá por el precipicio seguro. Sí. Bueno, vamos a abarcar un poco este tema y vamos a meternos un poco en el económico, ¿no? Tanto la ayuda que pedía Paco Belmonte por parte de comunidad, ayuntamiento, etcétera, como luego más adelante el tema de deuda. Vamos a escuchar primero esa ayuda, ese SOS que lanzaba el presidente del Cartagena. Al director general de deportes, al concejal de deportes saliente, al entrante, a la alcaldesa, al consejero, yo no concibo que el club de fútbol de mayor categoría de la región nos lleve aquí Puerto de Cartagena. ¿Dónde está el Puerto de Cartagena? ¿Dónde está el Teatro Romano? ¿Dónde está Costa Cálida? ¿Dónde está Playas de Cartagena? No sé, por inventarme algo. Que no digo que sea su obligación, que hablo que si yo estuviera allí, focalizaría, pediría informes de los que tenemos de la Liga y diría, hostia, es que a mí me interesa esta marca. Que no estoy obligando a nadie a nada, que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero que eso son dar pasos adelante en un proyecto que está totalmente consolidado en el fútbol profesional. Que Carlitos Alcaraz es la hostia, pero que ya se vende solo, y hay que exprimirlo, y se vende solo, y es la hostia, hay que estar, porque va a ser el mejor del mundo los próximos 20 años,
Y el Cartagena no se va a comparar con Carlitos Alcaraz, ni con otros muchos, ni con Acosta, ni con no sé quién, no sé cuánto. Pero que Cartagena existe. Pero que me sorprende porque eso es querer hacer crecer los proyectos. Me sorprende. Que esto es Cartagena. Que la palabra Cartagena, si hacemos un estudio fuera del Rock Imperium y fuera de la mar de músicas y fuera de los cartagineses y romanos, esas tres cosas puntuales al año, todos los fines de semana donde más suena con el fútbol. Y luego con lo que hacemos con las secciones, poquito a poquito. Pero con el fútbol, de que consideramos que es cosa de todo, ya está. Si yo me llevo muy bien con todo el mundo, con los que mandan, con los que no mandan, con la oposición. Si nosotros llevamos genial con todo, pero que al final es cosa de todo. Hay momentos que, de verdad, hay momentos que te sientes solo. Hay momentos que estás jodido y dices, hostia, es que me siento solo. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo con esas palabras de Paco Belmonte, porque creo que es evidente, ¿no? Ese trato de favor, o en este caso que perjudica a los clubes, a las instituciones, y también por parte de la administración local, no solo de la regional. No sé cómo lo veis. Yo creo que es lamentable que el Cartagena interese tan poco a los políticos, al tejido empresarial, que es muy importante, porque es otro tema importante. Es muy importante. Que no haya sido capaz, no sé si es culpa de Paco Belmonte, de Manolo Brey, de entorno, de atraer en el mejor momento, posiblemente el mejor momento del fútbol en Cartagena en toda su historia, atraer a una gran masa empresarial. Y por qué no decirlo también al tema de imagen turística, lo decía Belmonte, ¿no? Carlos Alcaraz se vende solo, aquí tenemos la mar de músicas que está muy bien, tenemos el Rock Imperium que está genial, pero es que el Cartagena es el primer club de la región y está llegando todos los fines de semana a Zaragoza, Gijón, a grandes ciudades, capitales de provincia, y no estamos siendo capaces de vender esa marca. Que el ayuntamiento pueda hacer más o menos en el estadio, esto es debatible, porque yo creo que también el ayuntamiento ha hecho muchas cosas en los últimos años, se ha invertido mucho en el estadio. El tema de la UCO, dice el ayuntamiento que hay un convenio y que ese convenio rige, que es el club el que tiene que pagarlo. Hay muchas otras cosas, hay mucha gente que no le gusta el fútbol, mucha gente que le da igual el fútbol, que quiere que se invierta en el consultorio de su barrio, que se quite el amianto de los techos de los colegios, que se limpien las calles, hay mil cosas que hacer. Pero dicho eso, yo, por ejemplo, el tema del tejido empresarial, que el ayuntamiento, que nadie, pero no el Arroyo, que es la actual alcaldesa, sino cuando estuvo Ana Belén Castejón, cuando estuvo Pepe López, cuando estuvo Pilar Barreiro, que no haya un primer regidor en Cartagena que sea capaz de ir de la mano del presidente y que haga ver a las 35.000 empresas que hay en Cartagena que ahí hay un producto que es interesante, que se puede utilizar como soporte para vender lo que ellos están haciendo aquí, me parece muy triste, me parece lamentable, sin entrar ya en otras consideraciones, como por ejemplo que hay grandísimas empresas ganando muchísimo dinero en el Valle de Escombrera o el propio puerto, la autoridad portuaria decía la autoridad Belmonte que no tenían noticias de ellos, están haciendo un patrocinio de 30.000 euros y yo creo que hay mucho margen de mejora y mucho margen de maniobra para que las grandes empresas que hay en Cartagena puedan ayudar al club. Yo creo que además, sí, un poco al hilo de lo que dice Francia, estoy bastante de acuerdo con él. Es verdad que yo creo que Cartagena tiene industrialmente dos grandes polos, uno es el Valle de Escombrera, el otro es todo lo relacionado con el puerto, y ahí se echa en falta apoyo. No hablo concretamente de empresas, porque hay muchísimas empresas dentro del entramado que suponen y no se refleja por mucho business que hay y demás, no se refleja en el Cartagena, y de hecho yo creo que la gran parte de las empresas que forman parte de ese conglomerado que hay ahí en el Cartagonova no vienen de esos dos sectores que al final son el músculo que tiene Cartagena, ¿no? Y falta apoyo, y que falta apoyo empresarial, yo creo que eso es un hecho, ¿no? Empezando por hacer autocrítica un poco de lo que es más de los propios cartageneros, ¿no? Sí. Luego entramos ya en tema política, en tema ayuntamiento, por ejemplo, es verdad que se echa en falta cierto remar hacia el mismo sentido por parte del ayuntamiento, pero no de ahora, como decía Francis, tampoco, sino hace ya muchísimo tiempo, y diría que algo histórico, ¿no? que falta. Claro, Pilar Barreiro, en este aspecto, yo creo que era dentro de todo, era por lo menos la que no engañaba a nadie, no le interesaba el fútbol, odiaba el fútbol, lo decía, se vanagloriaba y no quería saber nada del fútbol. Pero luego se ha utilizado para la foto, se ha utilizado para la foto, pero no se ha utilizado para lo importante que es, como dices tú, Alejandro, remar juntos y hacer ver a todo el mundo que esto es importante. Y es verdad que el ayuntamiento ha hecho muchas cosas en el estadio, ha tenido que, y recientemente lo ha hecho, sobre todo a raíz del ascenso de categoría. Yo estoy de acuerdo también en que a lo mejor la UCO, pues oye, el ayuntamiento dice que por convenio tiene que hacerlo el Fútbol Club Cartagena. Yo también entiendo
que al final el estadio es verdad que es municipal, pero quien hace uso del estadio es únicamente una institución, es únicamente un club, que es el Fútbol Club Cartagena, y que además lo dice Paco Belmonte en varias ocasiones en esa rueda de prensa, que es una empresa. Correcto. Que hay que tener en cuenta que eso es el dinero de todos los cartageneros y que para hacerle uso únicamente una empresa. Que es verdad que el fútbol va más allá de una única empresa, correcto, que entra en muchas otras cosas, es cierto, pero que también hay que tener en cuenta que al final el Fútbol Club Cartagena es una empresa y que esa instalación es municipal, pero hace uso de ella una empresa, ¿no? Se echa en falta cierto apoyo ahí, y yo sobre todo lo que considero mucho más sangrante todavía, más que nada por la comparativa que se puede hacer, ¿no? El tema comunidad autónoma. El tema comunidad autónoma lo vemos con el apoyo que tiene el Real Murcia, al que le falta al Cartagena. ¿Qué apoyo tendría el Real Murcia si estuviera en la misma categoría que el Fútbol Club Cartagena y el Cartagena en la categoría que ahora mismo ocupa el Real Murcia? La diferencia sería abismal. Y no agonizando, sino luchando por meterse en un playoff. Sí, por supuesto. O sea, sería una diferencia abismal. Y luego lo vemos también en otros casos como en el fútbol sala. El baloncesto, ¿no? La categoría es la misma, sí. En fútbol sala la categoría es la misma, y estamos viendo que un equipo recibe bastante más que el otro. Sí. ¿Por qué? Porque la visibilidad que tienen es la misma. Sí. De hecho, incluso resultados recientes del Jimby son mejores que los del Pozo. Sí. Ya podemos entrar a abrir un melón, sí, de qué es lo que falta y de la falta de apoyo institucional que puede venir de la comunidad autónoma, que yo considero ese tema muy sangrante por la comparativa, ¿no? Porque ahora que puedes decir, ostras, en el Ayuntamiento de Murcia apoyan más al Murcia y en el de Cartagena lo apoyan menos, pero bueno, al final son ayuntamientos diferentes y ahí tampoco te puedes meter, puedes criticarlo, pero lo que hay en la comunidad autónoma, yo creo que eso es sangrante, clama al cielo, y yo creo que eso a los cartageneros nos duele, y con muchísima razón además. A ver, yo creo que también va influido por el tema del número de habitantes, ¿no? La diferencia, pero al final si vemos datos de abonados, socios, Claro, son muy similares. El tema de la comparativa de turismo, ¿no? El turismo dice la Consejería de Deportes, la Dirección General de Deportes, que da 300.000 euros al UCAM de baloncesto y 175, que a mí me dicen en el club que son 150, pero bueno, 150. Y que al UCAM lo consideran élite, claro, y bueno, digo, por igual de élite que es la segunda división de fútbol, que la primera división de baloncesto. Dice Fran Sánchez, director general de Deportes, que el UCAM es élite porque juega competición europea. De hecho, yo creo que las audiencias son mayores. Pero sí, mucho más. Hay partidos del UCAM de La baloncesto, CB de básquetbol Champions League, que no es la Euroliga, que es la segunda competición, que no se ven por televisión, que no se dan. No tienen... Y la ACB está muy eclipsada por la NBA. Está muy evaluada. Y muy eclipsada por la NBA. Al final, la segunda división tiene una visibilidad que va mucho más allá de la que tiene la ACB. Yo creo que eso es obvio. Va a la Romareda, está jugando ante 30.000 personas, ¿no? El UCAM va a Fuenlabrada o a Manresa o a Badalona y tiene 4.000, 5.000 y 6.000 espectadores, ¿no? Hay una diferencia. Y luego también en la visibilidad, ¿no? El fútbol al final, los resúmenes de la liga están en todos sitios, en todos los medios. La ACB es complicado llegar a la ACB hoy en día. Por el tema del ayuntamiento sí que me gustaría matizar, tras la rueda de prensa consultamos al ayuntamiento, nos dijeron que no iba a haber respuesta directa, pero sí que nos hablaron de datos, de 3,5 millones invertidos en mantenimiento en el Cartagonova en los últimos años, sí, que creo que era una media. Perdón, Javi, y ahí se incluyen el 1.100.000 euros de la nueva luz. Efectivamente. De las torres de los requisitos de la liga y todo esto para, efectivamente. Es mucho dinero, mucho dinero que en Cartagena, y de hecho lo decía antes también Javi, que salimos a la calle y los problemas no tenemos que buscarlos, los vemos. Ahora mismo nos paseamos por aquí, vemos edificios que están en ruinas. Quiero decir que esta ciudad tiene muchísimos problemas, como para que lo más importante para un ayuntamiento sea el estadio de fútbol. Estoy de acuerdo. Vale, bueno, pues si os parece vamos a analizar también el tema plantilla, y que yo creo que al final es lo que la gente se queda, ¿no? Lo que se ve en el verde. Ya un buen rato y aún no hemos hablado de Daskovic, ¿eh? Efectivamente. Lo cual lo agradezco, por cierto. Se agradece. Vamos a tocarlo enseguida, una vez que profundicemos un poco, y en este caso escuchamos sobre todo a Manuel Sánchez Breis, que es el encargado de conformar la plantilla como manager general deportivo. Lo escuchamos y comentamos. Ha sido un verano súper complicado en el que hemos tenido que trabajar muchísimo y que hemos tenido a cierre de mercado, yo creo que una plantilla de la que nos sentimos totalmente orgullosos. No creo que tengamos una plantilla competitiva, creo que tenemos un auténtico plantillón que no tiene nada que envidiar, ni al del año pasado, ni al del anterior, ni al del otro. Luego echaremos de menos a jugadores importantes como Pablo de Blasi, como Aaron Escandel, como los que vosotros queráis, Pepe. Pero los que tenemos aquí, los que he nombrado antes, más los que ya estaban el año pasado, que son también otros 10 o 12 futbolistas, creo que nos hacen contar con una base muy pero que muy importante para pelear codo con cualquiera, ponerle el nombre que queráis a cualquiera de los rivales que tengamos en la categoría. No estoy para nada de acuerdo con muchísimos de los comentarios que me llegan de
de que tenemos peor plantilla que otros años, que si la confección de la plantilla este verano ha sido un desastre, para nada, es decir, Juan Carlos Real, Narváez, Luis Muñoz, Gonzalo Verdú. Si vosotros creéis que tenemos una mala plantilla, creo que deberíais de hacer también una pequeña reflexión y antes de opinar darle una vuelta a esto, porque os puedo garantizar que es muy difícil contar con el grupo de jugadores que a día de hoy contamos en nuestra plantilla. Yo estoy orgullosísimo del trabajo de Paco, del mío y, por supuesto, de todos los compañeros de la Comisión Deportiva, que creo que gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido tener una plantilla muy, pero que muy competitiva y de la que estoy convencido que nos vamos a sentir muy orgullosos durante todo el año. Bueno, el mercado más difícil desde que Paco y Manolo llegaron aquí a Cartagena en 2015, yo creo que ha sido evidente, por los plazos que hemos comentado al principio, lo difícil que ha sido cerrar una plantilla que el año pasado estaba finiquitada en el mes de julio, finales del mes de julio, este año había que esperar y de hecho han quedado muchas fichas libres. No sé si pensáis que, y como comentan ellos, todo derivado del tema económico y hasta qué punto puede afectar, o pensáis que se ha conseguido una plantilla lo suficientemente competitiva con respecto a las anteriores. Hombre, yo creo que son varios factores. Tema plantilla competitiva, yo creo que este año el equipo tiene una plantilla competitiva. Que es verdad que probablemente, y se dice a priori, luego en el fútbol pasan mil cosas, quedan todavía muchas jornadas, casi 40 jornadas todavía por disputarse, quedan muchos puntos, puede pasar de todo, hay un mercado de invierno todavía por medio, pero es verdad que yo creo que el Cartagena tiene una plantilla para no pasar del todo apuro, no te voy a decir que no vaya a sufrir un poquito, pero como para no estar metido en puestos de descenso durante la mayor parte de la temporada, sí que es verdad que probablemente no le va a dar para ser noveno como las últimas dos temporadas y para coquetear con el playoff como el año pasado, a priori. Luego pueden pasar muchas cosas, luego puede ser que Narváez la rompa, que haya muchos jugadores, pero si comparamos, por ejemplo, yo creo esta plantilla con la de, por ponernos un ejemplo, ¿no? Con la del primer año después del ascenso, 2021, es que te pones a mirar línea por línea y la plantilla con la que este año arranca el Cartagena la competición es mucho mejor que aquella que nos hizo sufrir tantísimo durante esa primera vuelta. Te pones a mirar entonces la línea defensiva que tiene el Cartagena, eran Andújar, Carlos David, Riner y un Alex Martín que todavía estaba muy verde, quiero decir, y el Cartagena iba a la guerra con ese equipo se terminó salvando con 3-4 jornadas de margen. Gracias con los fichajes, 8 fichajes de mercado. 10 jugadores, miren, ¿no? Yo creo que fueron 8 y luego Koulibaly que llegó después con la lesión y tal. De Blasi, Raúl Navas, Daskovic, Chichizola, Burjania, Cristian López. Todos jugadores importantísimos y titulares. Sí, eso fue clave. Y en respecto al mercado, como decía, pues hombre, el factor económico es verdad que yo creo que ha sido el gran protagonista y el que ha retrasado tanto las operaciones, ha hecho que se hayan escapado muchas primeras opciones o que el Cartagena no haya podido aspirar a esas primeras opciones que podía haber tenido y que los jugadores importantes se hayan retrasado al final, que el Cartagena haya ido a las primeras jornadas de Liga, a las 2-3 primeras jornadas de Liga a medio vestir, con muchos jugadores que van a ser importantes que no estaban, con muchos problemas, y eso al final son puntos, es verdad que se te van y que no vuelven, ¿no? Esos primeros 9 puntos el Cartagena ha hecho 0, esos puntos no van a volver y es verdad que ya empiezas con una cierta remora con respecto a otros equipos, pero es verdad que hay que tener presente ese tema económico que ha retrasado la inscripción de muchos jugadores. De hecho veíamos fichajes que estaban lesionados, como pudo ser con Verdú, al que se inscribió mucho más tarde para apurar y poder inscribir a otros jugadores que sí que estaban bien para que pudieran jugar esos primeros partidos. Ha sido un problema que ha estado presente hasta el final y ha influido muchísimo. Luego es verdad que el Cartagena ha encontrado también otras piezas quizás inesperadas que se han encontrado en el camino, ¿no? Como podía ser el papel de Aillón, como podía ser de Johnny Álamo, que son jugadores que no estaban en las quinielas para ser tan importantes como están siendo. Luego habrá que ver durante el resto de la temporada si se diluyen o no, pero bueno, dentro de lo malo y de esa planificación que se ha retrasado tanto, pues se han encontrado esas dos pequeñas joyitas que yo creo que pueden dar alegría. La gente lo usa como algo peyorativo, yo no termino de entenderlo, ¿no? Es que los mejores son los del filial, es que tal. Oye, bienvenido sea, si es que lo decían el otro día Belmonte y Brace, se está gastando incluso 700.000 euros todos los años en un filial que está en la categoría casi en la que ha estado el Cartagena toda la vida y que evidentemente es deficitario porque no te genera nada. Si tú eres capaz todos los años de conseguir que 2 chicos de ese filial te ayuden, como están ayudando, ya veremos, como tú dices, si esto se alarga, como Johnny y Aillón, ¿dónde está el problema? Se habla de ellos como si hubieran aparecido en el filial por arte de magia y nadie los hubiera traído. Es muy peyorativo, ¿no? ¿Qué equipo tenemos cuando estos dos son los mejores? Oye, ¿qué filial tenemos
que han sido capaces 2 chicos del filial de hacer ese juego. Además que Johnny Álamo, ya más o menos lo conocemos, un jugador que debuta en el Elche, un futbolista que tuvo una lesión muy grave, pero que si es capaz de conseguir el nivel que siempre ha tenido. Pues es un jugador incluso hasta para sacarle dinero a ese futbolista. Y aunque sea un poco anecdótico, ¿no? Pero Johnny Álamo, que es verdad que por culpa de la lesión, porque la temporada anterior estaba en Primera Federación, en la Cultural cuando se lesionaba, ha pasado en unos meses de tercera división, del quinto escalón, jugar unos pocos partidos con el filial del Elche, a hacerlo en segunda división, tres categorías de salto. No es su nivel. El nivel de Johnny Álamo... Obviamente no era tercera división, eso era Primera Federación como mínimo. Ha tenido una lesión muy grave que te puede hacer que tu carrera se caiga. Luego el tema de John, oye, fenomenal que un jugador que el año pasado se pasó casi toda la segunda vuelta del banquillo del filial, porque estaba jugando el venezolano, Yeriel, y que ahora Víctor Sánchez ha sido capaz de sacarle el rendimiento y que se está entendiendo también con Ortuño, haciendo goles importantes en un contexto complicado, pues somos una maravilla. ¿Que el equipo tiene que mejorar? Sí. ¿Que el equipo le faltan cosas? Sí. Pero yo tampoco creo que esto sea una banda absoluta que vaya a estar descendida en la jornada 16, ni mucho menos. Ha habido mucho, yo creo que ha habido mucho pesimismo y muy excesivo y muy exacerbado por parte de la afición. Yo creo que un poco también unido a la situación, a la cierta incertidumbre que había en el club, con la falta de fichajes, con se van a ir, la presidencia de la dirección deportiva van a abandonar el club, se van a ir. Se ha formado ahí un caldo de cultivo que yo creo que eso ha hecho que la gente piense, en general, o mucha gente piense, o por lo menos en redes sociales, que la plantilla es peor de lo que es. Yo creo que la plantilla tiene una plantilla de garantía. Narváez yo creo que es un jugador que va a dar muchas alegrías. Alarcón, Juan Carlos Real viene a hacer un temporadón en el Huesca, de hacer 8 goles con el Huesca. Quiero decir que no ha sido un descarte que no lo quiere ningún equipo. Es una apuesta importante. Veremos a ver si puedo hacer olvidar la de Blasi. Es complicado porque el listón está muy alto, pero que es un jugador que está llamado a ser importante. Y hay mucha fe al Chueco, a Jansson, que el otro día estuvo formidable. Es un jugador que tiene un potencial tremendo, que no he podido verlo por sus problemas de pubis. Un jugador muy bueno, es un jugador por el que tú pagaste 254.000 euros hace un año. Y luego, bueno, es verdad que hay apuestas como la de Embaló, a ver qué tal sale. A priori muy prometedor, ¿eh? Claro, y que se hablaba que era una última opción que te aparece un poco random en el mercado, y Manolo decía en rueda de prensa que lo llevan siguiendo o intentando traerlo desde el mercado de... Es un perfil bueno, que el año pasado lo echo de menos el Cartagena, yo creo porque el gran problema fueron las bandas, fueron los extremos, y seguramente con un jugador de ese perfil o lo que promete ser Embaló hubiera sido muy diferente quizá al final de temporada y hubiéramos podido tocar el playoff, o al menos estar un poquito más cerca, y es un perfil muy similar al que tenía Modauda hace 2 años, pero casi calcado, quiero decir, es un perfil muy parecido, jugador de origen africano que viene del mercado holandés, en una posición, en fin, muy similar. Zurdo y Dauda diestro, pero además un perfil que cambia en la banda, que no solemos tener jugadores. De hecho, Jairo estuvo jugando la temporada pasada ahí, que se lo inventó Luis Carrión en esa y funcionó bien. Puede ser bueno. Bueno, vamos con también uno de los temas candentes, ¿no? El tema de Datkovic, que yo creo que también lo comentaremos ahora. Se ha magnificado más por el momento en el que ha saltado todo, también por el simbolismo que tiene el sicario que tenía para la afición del Cartagena. Vamos a escuchar lo que decía tanto Paco como Manolo sobre su salida y analizamos. Porque Toni tenía el contrato más alto de la plantilla, punto número 1, y no solo el contrato, sino el cómputo más alto de la plantilla, y evidentemente su salida nos liberaba mucha masa salarial y nos liberaba cómputo. ¿Estás en tu despacho? Yo sí. En 35 minutos estoy allí. Viene y llorando me dice que tiene la oferta de su vida, que tengo que pensar en su familia y que hay que aceptarla. Digo, Toni, nosotros vamos a colaborar, pero yo que sé que el club también tendrán que dejar algo, no te puedes ir a Arabia así como así. Y que es inminente. Inminente, antes de irnos de vacaciones, nos reunimos con él y decimos, Toni, el escenario económico va a ser distinto, tienes un contrato muy alto, quizá nos vamos a tener que adaptar. Y decimos, dice, bueno, mi representante igual tiene ofertas porque el Rayo Vallecano creo que me va a querer. Y le dice Manolo, bueno, si te quiere lo escuchamos. Hasta el 16 de agosto había una cantidad que pagaba Toni Datkovic y rescindíamos al momento. Se la pongo encima de la mesa, la firmo yo, hago para que la firme y no me la firma. Digo, Toni, si es inminente, tendrás que firmarla. Dice, no, cuando tenga firmados los contratos de Arabia. Me gusta muy bien. Entonces se va a hablar con su repre y parece que todo que es inminente que el club le da 2 o 3 días, tal, 16 días esperando. Estoy preparando las maletas, me voy. Bueno, vale. Ahora os llamará a mí, nada, en una hora así, porque faltaba la visa. Allí hacen el contrato, el club lo acepta y pasa al país. Y a mí me llama el repre. Sí. Tú me mandas el mensaje del director deportivo árabe, que Manolo ya se puso en contacto con el árabe diciendo, oye, vaya a querer a este chico, ¿no? Que estamos a 30. Que no lo van a firmar, que se le cae la oferta.
Escúchame, Toni, a ver, yo creo que el club te ha respetado lo suficiente. Tú no tienes que firmar la rescisión y ya eres agente libre y firmas en otro club. Porque nosotros hemos firmado un sustituto, hemos no sé qué, hemos no sé cuánto. Creo que te hemos respetado lo suficiente. A las 5, digo, tío, que tienes que firmar, que tengo que inscribir jugadores porque tenía que liberar masa, que tal, que cual. Y dice, espérate, que está entre Albacete y Polonia. Y a las 6 y pico, firma. Cuando está revisando los contratos del Albacete, una vez que ha firmado en el Albacete, firma la rescisión del Cartagena. Él nos ha tenido cogidos por los huevos hasta el final. Y cuando ha firmado en Albacete, firma la rescisión. Así ha sido la historia de Toni Dascovi. Nosotros vamos a quedar mal con cualquier jugador, ponle el nombre que quieras, si para quedar mal con él tenemos que defender los intereses del club. Y es que esto no es un qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. O sea, muchas veces decirle a la gente las cosas a la cara, pues te lleva a enemistarte. Y eso no es acabar bien, malo o regular. Este es algo que sucede en todos los clubes del mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa este. Estamos centrados en este. Pero si no vamos a cualquier club de la categoría o del mundo, hay jugadores que salen bien con el pie izquierdo y otros que salen con el pie derecho, que no hay más historias. Si en público o en privado me tengo que pelear con alguien, sea periodista, político, jugador o entrenador para defender este escudo, lo voy a hacer. Sea o no acertado, ¿vale? Pero como es mi obligación trabajar 24/7 y lo he hecho durante este verano y me tocaron las pelotas, en este caso Toni Dascovi, pues respondí efusivamente, sí. Acertadamente, igual no, igual lo pienso 3 veces y no lo hago. Bueno, no sé si os convence las palabras de Paco y de Manolo sobre su salida. Yo creo que un poco, como en todas las discusiones en las que hay dos puntos enfrentados, yo creo que un poco la realidad probablemente esté en algún lugar entre el término medio, entre lo que se dice desde el club y lo que dice el jugador. Ya no sé si ese término medio está un poco más hacia un lado, hacia otro, quizá lo esté hacia el club, ¿no? Yo es verdad, a mí en cierto modo me llevo un poco de decepción con Toni Dascovi por todo lo que ha significado. Yo hace poco, el año pasado, un amigo mío me preguntaba, oye, ¿qué número me pongo en la camiseta? ¿Qué jugador me pongo? Yo le dije, tienes 2 opciones, pon esta de Blasi, 8 de Blasi o 6 Toni Dascovi. Creo que se puso de Blasi, la verdad que me lo agradecerá, ¿no? Pero es verdad que era un jugador muy, muy querido y que es verdad que era también muy tribunero, ¿no? Por su comportamiento, tatuajes en las piernas con el escudo de Cartagena, con los 6 puñales de la Virgen de la Caridad, con lemas de Cartagena, en fin. Cierta decepción, ¿no? También por cómo ha salido. También es verdad que hay que también ponerlo en contexto, y una cosa que hay que darle la razón al croata Dascovi, es que él al final tenía un contrato X, sería, como dice el club, probablemente, si lo dice el club no lo creeremos, ¿no? Que era el mejor pagado de la plantilla, que no se ha querido bajar el sueldo, pero también es cierto que ese contrato no aparece de la nada, ese contrato se lo pone el club hace 1 año y medio sobre la mesa. Quiero decir que eso lleva una planificación deportiva que en ese caso pues erraría a la hora de ponerle eso y unas restricciones económicas que tiene el club, o ese 1,5 millones de euros menos que tiene para inscribir jugadores, que también viene de un problema que también sale del club, no sale del jugador. Un matiz importante, el club en ningún momento le pide a Dascovi que se baje el sueldo, ¿eh? No es un recorte salarial, es una reestructuración salarial como la que han hecho Marc Martínez. Años, Es cobrar el sueldo, en vez de cobrarlo, digamos, primero un neto y unas variables pequeñas, hacer más pequeño el neto y hacer más variables. Es decir, que no, económicamente a él no le suponía nada, le suponía, digamos, no sé si le podía afectar a nivel de pago a Hacienda, pero sus ingresos iban a ser los mismos. Eso es importante decirlo, porque no se le pide a Dascovi que se baje el sueldo, entre las cosas porque sabían en el club que no se lo iba a bajar. Y lógicamente. No se lo iba a bajar. Lo que sí quiero decir yo de Dascovi, bueno, la información que yo tengo, lo primero y más importante, Dascovi ha sido un jugador, de hecho, muy tribunero, muy válido, que ha dado la cara en el campo, pero Dascovi ha estado siempre muy lejos de ser un líder en la caseta, no lo ha sido nunca. Sí, que a lo mejor la estima que se le ha tenido ha estado por encima del rendimiento. Dascovi no ha estado nunca en las cosas importantes, las cosas graves, urgentes del vestuario, en esas cosas ha estado Marc Martínez, ha estado Pedro Alcalá, ha estado Pablo de Blasi, ha estado Damián Musto, ha estado Alfredo Ortuño, ahora está Gonzalo Verdú. No ha sido un líder ni un referente. Ha sido una persona que es extrovertida, que ha dedicado mucho de su tiempo libre a interactuar con los aficionados por Instagram, le ha dicho a la gente lo que quiere escuchar, que luego en el campo se ha dejado la piel. Entonces, ha sido, digamos, un referente para la afición, pero no ha sido un peso pesado, un líder del vestuario. Y luego, por lo que yo sé, la información que yo tengo,
que aparte me la confirman 3 fuentes distintas del club, del vestuario del club, es completamente falso que Toni Dazkovic el día 21 de agosto va al entrenamiento. Toni Dazkovic dice el día, como dijo Belmonte, el día antes de ir a Andorra, le dice al club que tiene la mejor oferta de su vida, 1 millón de euros al año y que se tiene que ir porque le resuelve la vida. Eso queda ahí y él no va el 21, ni el 22, ni el 23, ni el 24, ni el 25, ni el 26 de agosto a la Manga Club. Él va el 27 de agosto, unas 10 días después de haber hablado con el presidente el 27 de agosto, cuando su representante le alerta de que la oferta de Arabia Saudí se puede caer, aparece en el entrenamiento. Y es cierto que Víctor Sánchez del Amo le dice que se vaya. Porque Víctor Sánchez del Amo, para él y para el club, desde el 17 de agosto, oficiosamente Dazkovic ya no es jugador de Cartagena. Un Dazkovic que, por cierto, no olvidemos que ya se había ido una vez a Estados Unidos. Bien. Por una oferta... Aquello fue diferente también, Sí, porque sí. en aquel momento no tenía contrato con el club. Al final, bueno, Vale, llega esa oferta... Lo que digo es que si tú eres tan cartagenero y quieres tanto a la Virgen de la Caridad, te has hecho un tatuaje y tal, si yo soy a mí no me mueve del Cartagena ni Cristo, iba a decir. No me mueve nadie. Eso seguramente... Si yo quiero al Cartagena como digo que lo quiero y estoy feliz aquí y tal, yo no me muevo del Cartagena. Yo estoy de acuerdo en que eso, por ejemplo, ese episodio que hemos vivido, Gonzalo Verduno te lo protagoniza. O Mariano que es Sánchez. Cartagena, o Mariano Sánchez, obviamente, sí, Mariano estoy Sánchez tuvo convencido, ofertas para irse al Cartagena. Siempre pues, gestionó, habló, tal, y al final, y también porque a él le interesó, se quedó. Si le hubiera interesado, se hubiera ido. Pero lo digo porque, evidentemente, el Cartagena le enseña la puerta de salida a Toni Dazkovic y, evidentemente, Paco Belmonte ve el cielo abierto cuando Dazkovic le dice que se va. Los dos están contentos, pero hay una diferencia. Uno está contento porque está velando por los intereses del club y el otro está contento porque está velando por sus propios intereses. Que es lícito también. Totalmente, pero uno defiende los intereses del club, que es lo que a él le va, que es, me quito a Dazkovic y veo el cielo abierto porque puedo por ese agujero escribir futbolistas, y el otro, con todo su derecho, está feliz porque se resuelve su vida con ese contrato. De hecho, yo creo que la prueba más grande de que el Cartagena quería que saliera Dazkovic es lo poquito que tarda en traer al recambio. Fontán, que son 3 días, creo, o 4 días después de la salida, ¿no? De que se dice que Dazkovic no va a continuar, de que tiene esa oferta de Arabia Saudí, y sobre todo viendo dónde venía el Cartagena, de estar 32 días, como decías tú, Francis, sin firmar. O sea, quiero decir, yo creo que esa es la mayor prueba de que el club estaba loco por la música de que Dazkovic se fuera y que liberara la masa salarial por todos los problemas que tenía económicos, y eso yo creo que es un hecho y que a Cartagena, en cierto modo, le ha venido bien. No le han venido bien las formas, lo que se ha retrasado, lo atado de manos que ha estado en los últimos días del mercado a la hora de inscribir jugadores, de poder traer. No sabemos qué hubiera podido pasar si se hubiera ido antes, hubiera sido quizá al final del mercado diferente, pero que es verdad que el Cartagena quería que se fuera, le venía bien que se fuera, y lo que yo creo que le fallan ahí, sobre todo a Dazkovic, yo creo que son las formas a la hora de salir, y luego cuando se le cae la oferta de Arabia Saudí en los últimos días del mercado, como su representante, otro que diferente, creo que fue al de Arabia Saudí, lo movió por toda la liga, en Marbank, no, en Liga Hypermotion ahora, habrá que cambiar el vocabulario, intentó moverlo por todos los equipos de la liga, y al final lo colocó en el Albacete, ¿no? Pero si no hubiera podido ser, y menos mal, porque hubiera podido ser un problema importante para el Cartagena, quedarse con él cuando ya tiene sustituto y cuando vas con el límite salarial tan ajustado. Yo creo que él no midió las consecuencias de lo que suponía el echarse atrás cuando no salía la oferta de Arabia, de saber lo que suponía para el club, y efectivamente eso es lo que embarra todo. Si la oferta sale desde el principio, yo creo que todo el mundo hubiera entendido que Dazkovic se fuera por la oferta de su vida, como él decía, el Cartagena hubiera salido ganando, entre comillas, él también, pero ha sido todo lo que ha pasado por en medio. Bueno, que yo creo que Paco también se ha sentido traicionado, ¿no? Por así decirlo. Sí, pues se ha sentido traicionado porque al final, lo que hemos comentado, ¿no? Era un jugador, como hemos dicho, muy tribunero, que se ha movido mucho por la afición. Paco y la afición, por matizar. Claro, sí. Que se ha movido mucho por la afición, que era un perfil muy particular en su forma de moverse y de hablar con la gente y de cómo se ha dejado ver por la ciudad, porque al final todo lo hemos visto, yo creo, en Semana Santa, en diferentes fiestas que ha habido, que eso a lo mejor también se echa de menos en otros futbolistas, quizá esa implicación con la sociedad. Pero bueno, es verdad que yo creo que muy poca gente se esperaba este final, y sobre todo la forma, ¿no?, que hemos dicho, y cómo ha podido perjudicar al club en esos últimos días. Como decías tú, Javi, si la oferta hubiera
se hace pública el mismo día del partido en Andorra, ese viernes, 3 días después o 4 días después se hace público su traspaso, aunque sea a coste cero o a algún coste muy bajo, yo creo que la gente lo hubiera entendido, mucho más que lo que ha pasado ahora, como se ha embarrado todo, ha seguido inscrito, ha ido faltando, ha ido pasando el tiempo, veíamos que no se iba Toni Dascovic y al final sobre la bocina prácticamente y con muy poquito margen para que el club pueda moverse y ese límite salarial que dejaba disponible, eso lo envenena todo. Yo creo que aún así va a ser muy bien recibido cuando venga el Albacete, tengo la sensación, porque yo creo que la gente lo sigue queriendo mucho. Tiene mucha gente, claro, que lo quiere. Sí, no hay más que ver los comentarios en redes sociales, aunque las redes sociales no sean tampoco la muestra de la sociedad, pero yo creo que va a ser bien recibido aún así, pese a esa salida tan agridulce, ¿no? que puede dejar el croata. Bueno, vamos a ir terminando y para no hacerlo con este mal sabor de boca vamos a escuchar el último mensaje que mandaba Belmonte de unión, que al final era la intención, a pesar de todas las polémicas que se movieron, un mensaje de unión y terminamos con eso. Y el mensaje es de unión, el mensaje es que lo que diga aquí el presidente, porque diga 2 palabras fuera de tiesto y mañana resalte la verdad a las 7 o qué tal, pues eso es una opinión personal, como fruto de muchos años de trabajo, de acumulación, o un artículo de opinión de Francis, pues deduzco que será igual, o un artículo de opinión tuyo, o un YouTube de Francis o de quien sea. Pero que al final lo que queda que es un escudo, un padre que viene con su hijo a ver el fútbol y que el año que viene deduzco querrá ir a la tienda a sacar la camiseta de segunda división, de la Liga Hypermotion y no de primera red, y si puede ser de primera división, pues de primera división. Esa es la ilusión de todos, que esto es un deporte, es lo más importante de lo menos importante, y que si vamos todos juntos, pues va a ser mucho más fácil. Que aquí no hay más interés que ese, que el proyecto sea bueno y que vayamos todos a una, porque si vamos todos mirando cada uno para un lado, va a ser más difícil. El mensaje es que la afición, perdemos el día del Levante y despida al equipo con aplausos. Que todos sabemos que el equipo va a ir poco a poco a más. Oye, que al final esto es un deporte, a lo mejor sale un año malo y no nos salen bien las cosas, o sale muy muy bueno y estamos arriba, pero que al final tenemos que ir todos a una. Que, coño, que estamos viendo que sube John, que sube Johnny, que es que parece que estamos, joder, que estamos con 2 de la cantera, pero si eso tiene que ser para tirarnos de los pelos de alegría, de que haya un entrenador que lleva trabajando 3 o 4 años con nosotros, que los van subiendo, y que haya otro entrenador que ahora que coge y los pone por circunstancias, primero porque no tenía, pero ahora tiene y los sigue poniendo, y una comisión deportiva que lo ha elegido, que a John fueron a firmar, que yo dije, coño, este chico no sé, y es opinión mía, mira, no sé, pues me tapará la boca. Y fueron a firmarlo al Palencia Cristo Rey o no sé qué, y pagamos 3.000 euros de cláusula por Aillón, la comisión deportiva del Cartagena. Y, coño, Johnny, un chico de la tierra que se lesionó, que no sé qué, no sé cuánto, le hemos dado una oportunidad. Ahí está el tío. Yaka, otro, 3, ¿cuántos han debutado de que estamos? Coño, que eso tiene que ser motivo de que en otros equipos la cantera es valor, y aquí parece que es un pero. Joder, ya vamos con 5 con más del 26. Vaya desastre. Bueno, os pregunto la opinión ya para terminar. Al final es lo importante, ¿no? Que se quede la gente con un sabor de boca en el que la intención es seguir con el proyecto y seguir haciéndolo igual de bien que ha ido hasta el momento. Si es que no hay otra, si es que lo hablábamos antes cuando decían de que si Felipe Moreno va a dejar caer, que si el club, que el Cartagena ya no tiene futuro, si el Cartagena tiene hoy en día el mejor futuro de su historia, si el Cartagena por fin no necesita una inyección económica externa que toda la vida ha necesitado para poder sobrevivir en segunda B, y que ese ha sido su principal problema, que no ha habido una inyección. El Cartagena es autosuficiente en segunda división, y si hay que estar 15 años en segunda división, eso es una maravilla. Lo que hay que hacer es ser conscientes de dónde estamos, que por supuesto todos somos ambiciosos y que algún día nos gustaría ver a nuestro equipo en primera división, sí, pero vamos a pensar porque somos la única ciudad de España con más de 200.000 habitantes que nunca ha tenido su equipo en primera división. Vamos a pensar primero eso, vamos a hacer toda autocrítica, lo que hemos hablado durante toda la tertulia, y cuando hagamos autocrítica y seamos capaces de ver dónde hemos estado y dónde estamos, vamos a seguir para adelante, claro que sí, apoyando, y yo estoy convencido, como decía antes Alejandro, que esta plantilla no va a estar arriba, pero yo creo que este equipo no va a bajar a primera federación. Yo estoy convencido porque además hay un margen para firmar en enero, y si la cosa se pone fea, en enero se va a hacer lo que haya que hacer para que el equipo se salve. O sea que en ese aspecto estoy tranquilo. En lo demás, yo creo que el pálpito que ahí me dejan las 2 primeras jornadas de Liga en el Cartagonova, a pesar de las derrotas, es que la gente está con el proyecto y está con ganas de que su equipo le dé alegría y
y volver a disfrutar como disfrutó el año pasado. Yo soy ciertamente optimista también, un poquito en la línea de lo que dice Francis, ¿no? Yo creo que la afición está con el proyecto, está con el club, está con el equipo. Como he dicho antes, posiblemente no vayamos a ver a un Cartagena que se pase 20 jornadas o 20 y pico jornadas como el año pasado en puestos de playoff. Yo creo que eso la mayor parte de la afición lo tiene asumido, que va a ser un año diferente, no por ello peor ni más difícil. Yo creo que el equipo no va a bajar, creo que no va a pasar tampoco grandes apuros para salvar la categoría. Y bueno, yo creo que el gran mensaje también de todas estas palabras que estamos analizando de Belmonte es esa que decía, de que el proyecto seguía, aunque los medios de comunicación yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Teníamos esa certeza, pero sí que es verdad que había ese cierto run-run en algunos aficionados. Es el mensaje importante, que el proyecto sigue, yo creo que también por ponerlo en contexto, ¿no? Y para que la gente entienda un símil, ¿no? Si tú quieres vender, como parece que hay ofertas también, ha habido acercamientos al club para que salieran, si tú quieres vender el club, un club que está en una categoría como es la segunda división, que recibe 6 millones y pico de dinero de los derechos de televisión, gran parte del presupuesto son esos derechos de televisión, tú quieres vender ese producto, ese equipo, lo que tú vas a hacer es mantenerlo en esa categoría para que ese producto valga dinero. Tú si quieres vender un coche, lo que no vas a hacer, tú quieres vender tu coche, lo que no vas a hacer un día es rayarlo, romperle las ventanas y quitarle las ruedas. No lo vas a vender nunca, así el coche, ¿no? Tú lo querrás tener bien, lo querrás tener bonito para que ese coche valga más dinero y lo puedas vender. Pues en este caso es lo mismo. No hay nadie al que le venga mejor que el Cartagena esté en segunda división la próxima temporada y la siguiente hasta que lo vendan, que a Paco Belmonte y a Manolo Sánchez Brey. Es un hecho. Son los principales beneficiados de que el equipo le vaya bien y se mantenga en la categoría y no desaparezca y le dejen caer como dice la gente. Bueno, pues esperamos que os haya servido para sentar un poco las ideas, para calmar los ánimos después de estas semanas tan intensas. Os damos las gracias tanto a ti, Francis, como a Alejandro por acompañarnos, por tratar de hacer llegar a la gente tanto la información como la opinión. Y a vosotros daros las gracias por estar ahí. Os animamos a que estéis atentos a próximas ediciones del informativo y de espacios de Cartagena Televisión y os damos las gracias.